conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia de Carlos Gaviria, quien es expresidente de la Corte Constitucional Colombiana, y yo creo, profesor, que maestro de todos nosotros. Esa es una realidad. No sea tan benévolo y tan generoso el servidor tuyo. Así que gracias una vez más por, creo que por cuarta vez, ¿Cómo no? acompañarme en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y No, a Justicia. ti por invitarme, para mí una invitación muy grata. Bueno, tenemos que hablar de libertad de expresión, libertad de información. Esa es una realidad. Ese es un tema, un punto que está, yo creo que en la agenda de todos los países. ¿De qué es de lo que se trata, profesor? Se trata de que una de las condiciones para que las sociedades sean democráticas es que haya un debate público, y que ese debate tenga lugar en igualdad de circunstancias, de tal manera que todas las opiniones puedan expresarse, de tal manera que todos los sectores tengan voz, y naturalmente con ese deseo y con ese derecho elemental de las personas, de los ciudadanos y de los grupos humanos, pugna un fenómeno que es bien difícil y que puede considerarse como una especie de subproducto del modelo neoliberal que se ha implantado en la economía, y es que muchas personas, muchos sectores, grandes sectores de las sociedades nuestras no tienen acceso a los medios y por tanto no se encuentran en condiciones de expresar sus opiniones, y lo que es más grave, o tan grave como este, usted lo subrayó ahora cuando habló no únicamente de la libertad de expresión, sino de información. Y es que la información que se recibe no es como pretende al menos nuestra Constitución, y creo que todas las constituciones latinoamericanas, una información veraz e imparcial, sino una información sesgada, de acuerdo con los intereses de los dueños de los medios. ¿Se separan en un momento la expresión de la información? Sí, incluso es necesario hacer esa distinción por una razón. Cuando una persona oye a alguien que está opinando, pues sabe que la persona que opina puede tener discrepancias con quien oye, y que esas discrepancias derivan de la actitud que cada uno tiene ante la vida, ante el mundo, y por tanto que son discrepancias normales. Pero cuando esas opiniones se presentan como si fueran informaciones de hecho, especialmente el ciudadano incauto cae en una trampa, y es que piensa que el mundo es como se lo está describiendo quien informa, que en realidad no está informando, sino que está opinando. En el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado y en la época de entreguerras, hubo un famoso periodista que se llamaba a sí mismo antiperiodista, Vienes Krauss, que precisamente denunciaba la trampa que consiste en presentar lo que son opiniones personales como si fuera información objetiva y ecuánime de hechos. Y ese es un vicio que se repite con mucha frecuencia en casi todos nuestros países. Ahora, la visión respecto a la libertad de hoy en día no es necesariamente la que existió 5 siglos atrás, Correcto. 4 siglos atrás, en fin. Y no solo eso, ni siquiera la de la Revolución Francesa. No, definitivamente que sí. Exacto. Ahora, ¿cuáles son esas libertades modernas? Bueno, yo pienso esto, que en la Revolución Francesa se libró una lucha por lo que se llamaba la libertad-seguridad, la libertad de los modernos, que son las libertades individuales. Entre ellas, la más importante, la que deriva inmediatamente de la autonomía de la persona, la libertad de expresión. Y se veía en el Estado un potencial enemigo de la libertad de expresión. Y se exigía entonces la libertad de expresión del Estado, en quien se veía para ese efecto un adversario y casi un enemigo. Hoy las cosas han variado tanto que antes hay que invocar la regulación del Estado con el objeto de que las libertades puedan ejercitarse por todos y en una relativa igualdad de circunstancias. Sin embargo, cuando uno habla de libertad, la libertad ni se escribe, ni se dice, la libertad se construye. Esa es una realidad.
¿Cómo se construye ese concepto? Bueno, Qué complicado esto. es bastante complicado, pero Sergio Tulio, como yo tengo una especie de sesgo, porque llevo muchos años dedicado a la docencia, que ha sido mi pasión, yo pienso que la educación tiene mucho que ver con ese proceso. Las libertades, para ganarlas, hay que ser conscientes de que no se tienen, y por tanto es necesario que en el proceso educativo se haga consciente a las personas de cuáles son las libertades que tienen y que no se les reconocen o que no pueden ejercitarlas, y cuáles son las libertades que todavía no tienen. Me parece que el proceso educativo es muy importante, y de otra parte, cuando la gente ya, las grandes masas, las grandes mayorías de los países nuestros son conscientes de ese recorte de libertades o de esa carencia de libertades, entonces la protesta social es muy importante como derecho que hay que ejercitar en una democracia. Ahora, usted es uno de los grandes maestros del neoconstitucionalismo, eso es una realidad. Es una realidad. ¿Cómo contemplan los neoconstitucionalistas ese dilema que se da? Porque no hay duda de que está ahí, entre la libertad y la igualdad. Oye, porque qué grande es eso, Dios mío. Usted alude a un fenómeno muy importante, que es el neoconstitucionalismo, que es un fenómeno común a Europa y a América Latina, pero que en América Latina se presenta incluso con caracteres mucho más propios, más profundos, más radicales. Es decir, hay una brecha mucho mayor en América Latina entre el constitucionalismo clásico y el nuevo constitucionalismo que el que existe en Europa. También allá se advierte esa diferencia. Pero especialmente en América Latina, la brecha deriva, como se lo insinuó al principio, de que estas constituciones, que son constituciones utópicas en el sentido de que tratan de lograr en estas sociedades cosas que aún no se han logrado, lograr lo que todavía está por lograrse. Hay una especie de escrutinio de carencias, de falencias de estas sociedades, y estas constituciones al menos muestran el camino para lograrlo. Pero hay una incoherencia, porque estas constituciones, la mayor parte, y hablo muy especialmente por la constitución de mi país, por Colombia, que es una constitución bastante democrática y utópica en el mejor sentido de la palabra, sin embargo, incurren en la inconsistencia de permitir que al lado de el diseño de un Estado social de derecho se permita la vigencia de un modelo económico incompatible con el Estado social de derecho, que es la economía de mercado de la verdad, que es lo que llaman neoliberalismo. Entonces el mercado dispone que los medios estén en manos privadas y a menudo constituyendo monopolios o oligopolios que no dan acceso a la mayoría de los ciudadanos para ejercer una libertad tan elemental como esa libertad de expresión. La verdad es que cuando uno habla sobre la libertad, yo creo que es un concepto que se pudiese comparar, porque es por lo que cualquier hombre o mujer es capaz hasta de dar su vida, con el concepto como por ejemplo libertad, dignidad. Correcto. Es complicado, Correcto. muy complicado. Porque me parece un acierto, Sergio Tulio, que usted asocie libertad y dignidad. Pero claro que Claro, sí. porque es que la libertad es una forma de revelarse la dignidad humana. Es la primera consecuencia de afirmar que la persona humana tiene dignidad, es que tiene libertad de opción, tiene posibilidades de opción, que tiene una serie de posibilidades de acción legítimas, que es lo que podemos llamar libertad. No hay duda. Y ahí va la pregunta. ¿Existe un solo concepto sobre la libertad? No, desde luego que no. Podríamos dar una noción genérica, y es esta: la libertad es la falta de coerción externa, que cuando yo vaya a hablar, a actuar,
no encuentre en el exterior un obstáculo que me impida la acción. Pero ese obstáculo que antes provenía fundamentalmente del Estado, y nos referimos a la lucha librada en la Revolución Francesa, Claro. por la que Benjamin Constant llama la libertad de los modernos, Claro, en claro, las claro. sociedades actuales esos obstáculos vienen mucho más de otros sectores, frente a los cuales al Estado hay que pedirle que regule con el objeto de que tenga lugar la posibilidad de acción, la posibilidad de expresión de distintos puntos de vista en la sociedad y en una cierta igualdad de circunstancias, porque en este momento hay un desequilibrio grande entre los sectores que tienen a disposición todos los medios de comunicación y los que no tienen acceso a ninguno. No hay duda. Ahora, yo quiero volver a ese contenido, a esa visión utópica que tiene nuestra Constitución, en donde se establecen disposiciones que más que disposiciones propias de una Constitución parecería disposiciones propias del diseño de una política pública, digámoslo así. Los positivistas están teniendo muchos problemas con todo lo que tiene que ver con el respeto a la Constitución, ¿es así? Bueno, pero usted ha dicho una cosa que es tan importante, Servio Turbio. Yo diría que lo que caracteriza a estas constituciones nuevas en América Latina es que contienen ya prefiguradas las políticas públicas que es necesario Es así, ¿verdad? materializar, desde luego. Fíjese, por ejemplo, cuando se introduce, se incorpora una novedad, la novedad de considerar como derechos el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una alimentación digna, que es lo que se llama derechos económicos, sociales y culturales. Estamos frente a una verdadera revolución con respecto al derecho constitucional tradicional. Pero naturalmente, si esas normas se quedan escritas, son normas vacías que no alcanzan a pellizcar la realidad, a transformarla. Están clamando, como usted lo insinuó muy bien, por políticas públicas diseñadas que tiendan a que las personas tengan un techo donde acogerse, que tengan una alimentación que les garantice su subsistencia, una alimentación digna, que tengan derecho a instituciones hospitalarias donde se traten sus enfermedades y fundamentalmente que tengan derecho a la educación, porque la educación es el primer derecho en una democracia. Si en la democracia se trata de decidir y es el pueblo el que decide, entonces debe estar en condiciones de hacerlo, y para hacerlo necesita cultivar la mente y necesita información, y eso únicamente se adquiere a través de la educación. De modo que esas constituciones claman por políticas públicas complementarias que materialicen esas rutas que conducen a la utopía, es decir, a lo que todavía no tiene lugar, pero que puede tener. Vamos a volver a la igualdad, pero yo quiero introducir el componente de equidad también, que aunque son en principios, usted y yo somos de los que no creemos en la teoría de los sinónimos. Estamos conscientes de que cada palabra tiene su justa dimensión. Sin embargo, cuando uno ve por dónde anda la modernidad, es decir, esa visión modernista que están teniendo nuestros países, que muchas veces se limita a que solamente sea moderna la ciudad, pero que los servicios siguen siendo medievales, me lleva a hacerle una pregunta en el marco de la lógica del programa que estamos haciendo. ¿Son las ciudades modernas, o existe en ellas la igualdad o la equidad? Bueno, usted toca un tema que es absolutamente esencial. Yo voy a responderle, para no ser abusivo, refiriéndome especialmente a mi país. Vamos a ver. Cuando pienso que comparte esa situación con muchos otros países latinoamericanos, en Colombia el mundo de la ciudad y el mundo del campo son dos mundos completamente distintos. Mientras que muchas de las ciudades nuestras se pueden comparar con las ciudades
del mundo desarrollado, del primer mundo, con ciudades europeas y con ciudades norteamericanas. En el campo la vida es una vida primitiva, vergonzosa, hasta el punto de que podemos decir, y muchos políticos lo han señalado, y no solo políticos desde el punto de vista de sus intereses electorales, sino sociólogos que han descrito la realidad de una manera descarnada y desinteresada, y es que son dos países distintos, el campo y la ciudad. La distribución de la riqueza, a pesar de que tanto en el campo como en la ciudad hay distribución inequitativa de la riqueza, ¿cierto? La distribución inequitativa de la riqueza en el campo es asombrosa. Fíjense, en mi país, por ejemplo, el coeficiente de Gini en materia de distribución de tierra en el campo es de 0.58, donde 0 sería la equidad absoluta y 100 sería la inequidad total. Y por tanto estamos mucho más cerca de la inequidad total que de la equidad absoluta. En las ciudades el índice, el coeficiente de Gini todavía puede ser un tanto vergonzoso, pero no como en el campo. Son dos mundos absolutamente distintos, y usted desde hace un momento me invita a que hagamos alguna distinción entre esos dos conceptos, entre la igualdad y la equidad. Desde Aristóteles está más o menos trazada una diferencia entre esos dos conceptos, y es que la equidad es la misma igualdad pero aplicada ya a un caso concreto, un caso único. Y por tanto, cuando nosotros decimos pensemos en la manera como está distribuida la riqueza en el campo, las personas que viven en el campo concretamente en qué situación se encuentran, y la respuesta tendría que ser una situación inequitativa. Una situación inequitativa que pone de presente una desigualdad a un nivel más genérico, ¿cierto? Pero esa es la situación que ordinariamente se vive. Y por tanto, a mí me gusta mucho que usted insista tanto en el término equidad, porque nuestras sociedades latinoamericanas y en general las sociedades tercermundistas no solo son sociedades muy poco igualitarias, sino sociedades fundamentalmente inequitativas, que si se analiza la situación concreta de determinados grupos humanos, se encuentra una disparidad en las condiciones tremendas. Y ese es uno de los factores más irritantes y que más pugna con la construcción de una democracia. Por ejemplo, pienso también en mi país. El conflicto armado colombiano tiene sus raíces, tiene raíces sociales, desde luego. Y en Colombia hay mucha pobreza, hay gente que vive en la miseria absoluta. Y a pesar de los esfuerzos que hacen las estrategias oficiales a través de la estadística para mostrar de la manera más suave la situación, sin embargo, podemos llegar a la conclusión de que hay aproximadamente el 30% de personas que viven en la pobreza absoluta, o sea, en la miseria. Y en la pobreza aproximadamente el 50% de las personas. Pero eso es lamentable. Pero no crea la irritación que crea la inequidad. Porque si todos tuvieran que compartir esa misma suerte, o tuviéramos que compartirla, esa situación sería más llevadera. Pero cuando sabemos que algunos viven con sus necesidades elementales, las más elementales, completamente insatisfechas, y aquí hay personas simultáneamente que viven como los grandes magnates del primer mundo, con apartamentos en París, en Nueva York, en Londres, etc. Entonces eso es inquietante y por tanto un factor de inestabilidad social, de molestia, de indignación, que a mi juicio está en la raíz del conflicto armado en Colombia, es la inequidad. Ahora, cuando uno habla de igualdad y de equidad, no hay duda de que son dos de los más elementales componentes de los derechos fundamentales. Clarísimo. Esa es una realidad. Clarísimo. Esa es una realidad. Ahora, ¿cómo andamos entonces con relación a otros hemisferios en materia de derechos fundamentales? Yo pienso que la situación lamentable de los derechos fundamentales deriva mucho de ese punto que usted muy inteligentemente ha tocado. Usted empezó a tratarme el problema de la desigualdad, el problema de la inequidad, y luego, lógicamente, me ha planteado el problema de los derechos humanos. Si existe esa situación lamentable en materia de desigualdad, en materia de inequidad,
los derechos humanos no pueden funcionar. No hay duda. Fíjese que relacionándolo con el problema que al principio me planteó, que es el problema de la libertad de expresión, en los Estados Unidos siempre se invoca la primera enmienda de la Constitución para fundamentar la libertad de expresión. Es una enmienda que consagra un derecho y que está redactada negativamente, es decir, el Estado no puede inhibir la libertad de las personas, no puede, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan limitaciones en tales y tales, una norma escrita en forma negativa. Pero lo más grave es que esa enmienda ha sido objeto de una interpretación libertaria, como si fuera sola, ¿cierto? Cuando años posteriores, casi un siglo después, se estableció la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que es la que establece la igualdad. Y justamente la Corte y las doctrinas constitucionales más avanzadas lo que tratan es de vincular o articular la enmienda 14 con la primera para que se sea consciente de que mientras no haya igualdad, la enmienda primera se queda escrita, o al menos se queda escrita para una cantidad muy grande de ciudadanos. Que la libertad de expresión hay que vincularla siempre con la situación de igualdad en que puedan encontrarse los ciudadanos para expresar sus opiniones y para informar o para recibir información equitativa y veraz. Qué bien. Ahora, cuando uno analiza cómo se viene comportando la humanidad, digámoslo así, la verdad que los niveles de individualismo ya están llegando a unos extremos complicados en honor a la verdad. Y parecería como que el mundo está perdiendo el alma. Qué bonita esa expresión. ¿No será? Usted mencionaba a Aristóteles, que vamos a tener que volver al principio, que eso fue lo que se perdió. Bueno, fíjese, Servio Tulio, que lo que triunfa en la Revolución Francesa precisamente es el individualismo. Y el individualismo entra en una crisis tremenda. Basta recordar que desde el comienzo, cuando se propuso y se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con todas estas libertades tan hermosas que exhortan pues a su adhesión, Así es. Cualquier persona decente adhiere a ellas, pero ya... No, y que inspiraron a la mayoría de nuestras constituciones. Exactamente. Ya en 1848, cuando se redacta el Manifiesto Comunista por Marx y Engels, se hace una observación que es definitiva, y es que esas libertades que son tan bellas son libertades que rigen solo para una minoría, mientras no se cambien las circunstancias materiales en las cuales se lleva a cabo la vida social. Y eso es lo que ha tratado de corregir una vez que fracasó el sistema de economía planificada y las dictaduras de la Europa Oriental. Una vez que el experimento comunista fracasó, entonces fue un ensayo que trataba de paliar ese individualismo radical de que usted hablaba, que ha hecho perder el camino a la humanidad mediante el estado de bienestar, que es lo que se ha recogido entre nosotros como un estado social de derecho, en el sentido de que muchas de esas libertades que primero estaban referidas a valores eminentemente individuales, hoy están referidas a valores sociales, y por tanto el Estado social de derecho tiende a que se haga énfasis en la solidaridad social, vinculándola desde luego con las libertades individuales, pero sin perder de vista que, como decía Aristóteles, volvemos nuevamente a él, si todos los humanos tenemos la vocación de vivir en sociedad, el primer valor que hay que rescatar es la solidaridad, porque la solidaridad surge inmediatamente del hecho social. Si yo vivo con los demás, mi comportamiento debe ser de tal naturaleza que no moleste a los demás. Mi comportamiento debe compaginarse, armonizarse con el comportamiento de los demás. En el Estado social de derecho se vuelve a la solidaridad como un valor. En la Constitución nuestra
desde el artículo primero se establece la solidaridad como un valor y las garantías, los derechos sociales, los derechos fundamentales, hay que entenderlos siempre referidos a que la persona que goza de ellos vive en sociedad y por tanto que sus derechos encuentran limitaciones en los derechos de los demás, en la sociedad donde vive. Y entonces a los derechos que en principio son eminentemente individuales se les da una nueva dimensión y un nuevo valor. Esos derechos tienen un valor social. Claro, claro. Ese es un llamado a esa especie de descarrío del que usted habla, de un individualismo que está llevando a muchos países por sendas que son absolutamente equivocadas. No, y la verdad es que usted tocó un punto que es fascinante, que es el de la solidaridad, cuyo término también nuestra Constitución en el preámbulo también aparece. Y quiera Dios que el mundo entienda que la solidaridad no es un acto de misericordia, es un acto de justicia. Fíjese, esa es la solidaridad. Correcto, fíjese, Sergio Tulio, que en la Revolución Francesa, que se tiene como eslogan libertad, igualdad y fraternidad, la Revolución Francesa todavía estaba fuertemente impregnada de valores cristianos. La fraternidad es la versión, digamos, religiosa, o al menos teñida de religiosidad, de lo que modernamente llamamos solidaridad. Así es. ¿Cierto? La solidaridad la podemos vivir, y muchas personas la viven así, de una manera muy hermosa, religiosamente, como fraternidad. El mensaje evangélico es ese, el amor al otro, es la solidaridad. Pero si la despojamos de ese halo de religiosidad, la podemos entender, digamos, en un ambiente, en un mundo eminentemente secular, como la necesidad que yo tengo de compaginar mi comportamiento con el comportamiento de otro. No hay duda, y también aparece muy clara, como usted lo establece, en todo lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, esa fraternidad que sin lugar a dudas, bueno, quiera Dios que la volvamos a encontrar. De todos modos, vamos a